bienvenidos a esta oportunidad. Amén. Vamos a compartir esta administración de Santa Cena. Y el tema de esta noche lleva por título: Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla, dice la Escritura. Y vamos a ver qué tan poderosa es la participación de la cena o de la mesa del Señor. Cómo nos afecta poderosamente a nuestras vidas. Bien, para esto vamos a ir a las Escrituras y vamos a analizar el siguiente versículo, este par de versículos. Quiero que vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo a Corintios capítulo 11, verso 29. Leemos el verso 30 también. Estos son los beneficios de comer y beber la mesa del Señor. Déjeme recordarle que para los judíos, cuando ellos iniciaron su éxodo, a ellos se les dio un mandamiento, que ellos participaran de los panes sin levadura y tenían que comer el cordero, un cordero asado. Esto representaba la administración de la cena del Señor. Y la Escritura dice que cuando ellos se encontraban de viaje, asimismo estuviesen ocupados en sus negocios, estuviesen ocupados en sus labores, en sus cosas, ellos debían de participar donde se encontrasen, debían de participar de la Pascua. Quiere decir que no por estar viajando tenían que desvalorar el tiempo, la administración. Por eso cuán importante es que nosotros participemos de la mesa del Señor cuantas veces se nos preste la ocasión. Bien, vamos a leer lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 29, leemos el verso 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjense qué tremendo es cuando las personas, estoy hablando de creyentes, cuando los creyentes participan de esta ministración espiritual. No es juguito de uva, es ministración espiritual. Es cuestión de vida o de muerte. No es un pedacito de pan ni es juguito, no. Es cuestión de vida o cuestión de muerte. ¿Por qué? Corintios 11:30 dice que los que beben indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ellos o están enfermos, o están debilitados, o están muertos por negligencia espiritual. Quiero mostrarle lo siguiente para que usted me entienda un poco mejor. En nuestra Biblia que nosotros manejamos comúnmente, la Reina Valera, ahí se menciona este orden. En español está el orden así: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero cuando nosotros vamos al original griego, no dice así, sino que el orden está diferente. En el griego dice: hay muchos debilitados, y después menciona a los enfermos.
Fíjese que el orden es interesante. ¿Por qué? Porque primero viene la debilidad y después viene la enfermedad, y desde la enfermedad viene la muerte. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo? ¿Quién? Lázaro. Y después le dijeron: ya no vayas porque tu amigo ya está muerto. Entonces, para poder llegar a la muerte, empieza por la debilidad, así como lo menciona en el original griego. Fíjese qué interesante. Entonces, yo me di a la tarea de investigar la palabra debilitado en el griego, la palabra enfermo y la palabra duerme. Y efectivamente, así se encuentra en este orden. Dice: hay muchos debilitados, enfermos, y muchos ya han muerto. Repito, la muerte puede venir por negligencia espiritual. Esto quiere decir que muchos adelantan su muerte, muchos atrasan su muerte. ¿Por qué? Porque hubo misericordia para con ellos, porque hubo promesas que se deben de cumplir, etcétera. Pero bien, vayamos y enfoquémonos en la palabra debilitados. Vamos a ver la palabra debilitados. Présteme atención a esto. Cuando vamos al diccionario de palabras griegas, la palabra debilitados dice que puede ser espiritualmente, puede ser debilitado moralmente, o puede llegar a estar debilitado físicamente. Fíjese cómo comienza la debilidad. Entonces dice Pablo que los que beben indignamente se debilitan. Los que no participan seguramente se debilitan. ¿Por qué? Porque no están participando. Ni siquiera participando. Escuche con atención. Entonces tenemos debilitados espirituales. Un debilitado espiritual no puede mantenerse firme moralmente y llega a tener debilidad física. Porque mire que los problemas espirituales se reflejan en el cuerpo físico también. Entonces dice Pablo que hay muchos debilitados. Bien, vamos a ver esta cuestión de los debilitados. Quiero que preste atención. Si el participar sin discernir, escuche con atención, el participar sin discernir debilita, enferma y conduce a la muerte física, quiere decir que el participar con discernimiento, escuche con atención, el participar con discernimiento fortalece, sana y da vida. Entonces, participar con discernimiento dijera de esta manera, estoy poniendo solo un ejemplo. Hay muchos fortalecidos. ¿Por qué? Porque participan con discernimiento. Hay muchos fortalecidos y sanos entre vosotros, y muchos vivos. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, hay una impartición de fortaleza, fuerza espiritual, fuerza moral en contra del pecado y fuerza física. Por eso que
que había hombres que podían luchar contra 1000, un hombre contra 1000. Mucha fuerza física se necesita. Porque así como Dios da fuerza espiritual, también da fuerza en lo moral. Y da fuerzas físicas también. Por eso es que Moisés dice que terminó su ministerio a los 120 años y dice que estaba fuerte el viejo, fíjese. De 120 años y fuerte. Dice que sus ojos no se apagaron. Estaba fuerte, con razón. Quería seguirle a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuando caminamos bien con el Señor, hay una impartición de fortaleza espiritual, de fortaleza moral y de fortaleza física. ¡Wow! Tremendo. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas puede hacer un fortalecido? Miren qué pregunta. No voy a preguntar qué puede hacer un debilitado, porque un debilitado no puede hacer nada. Un debilitado no puede hacer nada ni por sí mismo muchas veces. El libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Vaya conmigo. Fíjese lo que nos enseña. Dice de la siguiente manera: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Wow. Oiga, qué poderoso es esto. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias adversas, quiero relatarle un poco lo que aconteció con David. Dice la escritura que David fue a pelear acompañando a los filisteos. Recuerde que para ese tiempo David se encontraba perseguido por Saúl. David tuvo que unir fuerzas con los filisteos. Pero la escritura dice que los filisteos desconfiaban de David. Decía, ¿qué tal si a la mitad de la batalla se voltea contra nosotros y pelea contra nosotros? El punto es que a David lo regresan de la batalla. Pero cuando David regresa de la batalla, dice que encuentra la ciudad donde él habita, donde están sus mujeres, donde están sus ejércitos, sus hijos, sus familias, donde están habitando, dice que encuentran quemado. Y todos fueron llevados cautivos, así como el menor, así el mayor fueron llevados cautivos. Entonces la gente dice que se voltea contra David. Fíjese, la gente se desanimó, la gente lloró hasta el cansancio y entonces hablaron de apedrear a David, porque siempre que hay problemas hay que buscar un culpable. Siempre. Cuando hay problemas la gente no busca a Dios, busca un culpable luego. Todos dijeron, el culpable es David, porque David nos está guiando, porque David nos está llevando a la batalla. Y entonces, mis amados estudiantes, hermanos y amigos, allí es donde las cosas se tornan difíciles para David. Oiga, David entró en angustia, pero la escritura dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces David sabía lo que es estar fortalecido en medio de las circunstancias que te son difíciles. David sabía fortalecerse. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a pasar circunstancias adversas, que va a haber un momento donde todos nos van a señalar como el culpable de sus problemas,
como el culpable de sus angustias. Pero, ¿qué hay que hacer? Fortalecernos. No es tiempo para tirar la toalla, no es tiempo para llorar con los demás, no es tiempo para afligirse como los demás, sino cuando llega el momento es tiempo de fortalecerte. Buscar la fortaleza en Dios. Dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Wow. Es por eso que David conocía esa dimensión de la batalla. David dice: Dios adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En el Salmo 144, verso primero, dice David: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, fíjese qué tremendo es que David, al momento de hacer guerra, David sabe que él va fortalecido. No solamente va fortalecido, sino que va discipulado por Dios. Dice: él me discipula. ¿Para qué? Para la batalla. Él me enseña. ¿Para qué? Para la batalla. Porque una cosa que Dios quiere es que nosotros no vayamos de derrota en derrota. Usted se preguntará: ¿hay derrotas para el creyente? Sí, Señor. Hay derrotas. La guerra la ganó el Señor. Él ya venció al diablo. Pero la cosa es que nosotros a veces olvidamos eso. Y venimos caminando en derrota espiritual, en derrota emocional. Venimos caminando en derrota y no podemos salir de esos hoyos, de esos fangos. Pero entonces, mire qué tremendo es que David sabe que él es enseñado por el Señor para que tenga una victoria en la batalla y en la guerra. No quiero ahondar mucho en esto porque hay mucho de qué hablar, pero quiero enfocarme en lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de guerra efectivo de un fortalecido? Fíjese, el nivel de guerra efectivo o efectiva de un fortalecido. Recuerde que un debilitado no puede hacer nada. La oración de un debilitado es: Señor, guárdame, ayúdame, cúbreme. Esa es la oración de un debilitado. Pero la oración de un fortalecido no, señores. La oración de un fortalecido es agresiva. La oración de un fortalecido es alguien que va a la ofensiva y no se queda a la defensiva. Cuando estamos debilitados, lo único que queremos es sobrevivir al ataque. Pero cuando estamos fortalecidos, nosotros somos osados, somos valientes. Por eso es que los valientes de David, cuando David decía: oh, ¿quién me diese de beber del pozo? Dice que los valientes de David inmediatamente entraban en el campo enemigo, tomaban agua para su señor y se la traían para que él bebiese agua, exponiendo sus propias vidas. Eso es cuando la gente está fortalecida. Su oración, repito, es agresiva. Su oración es una oración de conquista, una oración que avanza, una oración que rechaza los ataques del reino de las tinieblas.
tiene que haber efectividad en tu guerra espiritual, tiene que haber un grado de efectividad en tu batalla. Porque no basta orar, sino ser efectivos, porque cualquiera puede orar. Cualquiera puede reprender, sí, Señor, cualquiera puede reprender. Pero no cualquiera es efectivo en su oración. No cualquiera es efectivo. ¿Por qué? Porque debe estar fortalecido. Debe estar fortalecido en su ser interior. Fíjese, David era un guerrero fortalecido, efectivo. Porque cada que David entraba a la batalla, conquistaba. No es solo ir a la batalla, sino conquistar. Usted puede ver a la multitud de personas tratando de ganar almas, tratando de hacer algo, pero no hay esa efectividad. ¿Por qué? Porque no hay esa fortaleza. Fíjese qué tremendo es. Quiero mencionarle estos 7 aspectos. David, para fortalecerse o para la guerra o para la batalla, primero buscaba lo espiritual. David decía, sin lo espiritual no se puede. Podemos entrar a niveles de demoniología, conocimiento, etcétera, pero si no conocemos lo de arriba, no podremos ser efectivos con lo de abajo. Los apóstoles eran conocidos en el cielo. El apóstol Pedro era conocido en los cielos, el apóstol Pablo era conocido en los cielos y también era conocido abajo. Decían los demonios, sabemos quién es Pablo. ¿Por qué? Porque era un guerrero efectivo, fortalecido. Sus oraciones traían liberación, sus oraciones traían sanidad. Sus oraciones traían sanidad. Sus oraciones resucitaban muertos. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces David sabía que primero era buscar lo espiritual. Para poder ofrecer un nivel de guerra efectivo, hay que buscar lo espiritual. Número 2, buscaba ser discipulado. Lo que dice David, él adiestra mis manos. La palabra adiestrar es discipular. Él enseña mis manos, él me discipula. ¿Cómo voy a entrar a la guerra espiritual en ignorancia? No se puede. No se debe entrar en ignorancia. Tenemos que saber hacia dónde vamos, ser discipulados por el Señor. Número 3, David buscaba ser un estratega en medio de la batalla. Usted sabe que la guerra se gana con estrategia. Número 4, David buscaba el compañerismo. ¿Por qué? Porque los llaneros solitarios aquí, mis amados, no pueden avanzar. Necesitamos el compañerismo. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, y lo que no tengo yo lo tienes tú y lo que no tienes tú lo tengo yo, y si nos juntamos algo poderoso va a comenzar a suceder. Número 5, buscaba ser justo en las victorias. Cuando algo era repartido para todos. Justicia en las victorias. Quiere decir que David no perdía la cabeza en las victorias. David buscaba también ser prudente. Cuando ganaba una batalla, David decía, el Señor nos ha dado la victoria, es decir, reconocía su dependencia y su condición. Número 7, David buscaba servir a su pueblo. Fíjese qué cosa más tremenda. Este es el nivel de guerra efectivo de un
verdadero fortalecido. ¿Dónde nos fortalecemos, mis amados? En la mesa del Señor. Allí hay fortaleza. Después va a venir el discipulado a tu vida a través de los hombres y mujeres de Dios para enseñarte la guerra espiritual, para enseñarte la conquista. Y después van a venir las estrategias, va a venir el compañerismo y tenemos que permanecer en la justicia como forma de vida, en la prudencia como forma de vida y conscientes de que no estamos trabajando para nosotros, sino que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo sobre la tierra. Wow, mire qué tremendo es. Quiero enseñarle esto. En 1 de Samuel capítulo 30 dice la escritura que David fue y persiguió a aquellos hombres. Consultó a Dios. El Señor le dijo: ve porque los vas a hallar y los vas a vencer. Entonces David se va con aquellos hombres. 200 no pudieron pasar y 400 sí pudieron seguir adelante. Fíjese, ellos venían muy agotados. Aún así Dios les dio la victoria. ¿Y cuál fue la victoria? Rescatar a la gente, rescatar a los que ya van cautivos, rescatar a sus familias, sus hijos, sus hijas, sus esposas de David. Y mire cómo dice el libro de Samuel, 1 de Samuel capítulo 30, verso 19. Y dice que no les faltó cosa alguna. Todo lo que les había sido robado, lo recuperaron. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así, de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Wow. Qué tremendo es. Yo quiero decirle en esta noche, nosotros somos llamados a pelear por nuestras familias, a recuperar lo que el reino de las tinieblas cree que ya lo tiene, pero no, están por allí, mire, esperándonos a nosotros, a esos David fortalecidos, a esos David estrategas, a esos David que son enseñados. Por eso la escritura dice: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Qué tremendo. Un debilitado jamás podrá conquistar. Jamás. Un debilitado luchará por mantenerse con vida. Pero un fortalecido tiene la fuerza para luchar por él, por su casa y por otros que ni siquiera conoce, pero que van a ser rescatados cuando vayan a las batallas. El Señor nos ha dado una palabra para este 2022 y nos ha dicho que nosotros vamos a renacer por el amor de los perdidos. Pero para ir por ellos necesitamos fortalecernos en Dios, en Jehová nuestro Dios. Necesitamos fortalecernos. Muchas oraciones no son contestadas porque no hay fortaleza. Recuerde que Daniel oraba
y su oración ya había sido escuchada desde el momento en que abrió su boca, pero había una guerra en los cielos. No duró un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni siete. Fueron 21 días que hubo guerra espiritual en los cielos. Pero Daniel se mantuvo firme porque estaba fortalecido. Y tú y yo esta noche vamos a ser fortalecidos. ¿Sabes para qué? Para mantenernos firmes en nuestra conquista. Para mantenernos firmes. Para luchar por los cautivos. Para ir por ellos. Aunque la gente diga que no, el Señor te va a decir: ve, porque yo estoy contigo y los vencerás, porque los he entregado en tu mano. Fíjese qué palabra más poderosa. Bien, yo termino esta noche. Yo termino. Si el participar de la mesa del Señor sin discernir debilita, enferma y produce muerte física, entonces el participar con discernimiento trae fortaleza, sanidad y vida abundante.